Pero como nuestro archivo no había creado el cálculo espectral, entonces vamos a crearlo de nuevo, ¿listo? El cálculo espectral. Entonces entramos al análisis, el tipo de análisis, le damos clic y en tipo de análisis le damos nuevo, luego elegimos espectral y le damos OK. Bien, una vez que tenemos eso, agarramos y ponemos el análisis, el caso es espectral, perdón. Vamos a abrir la guía. Vamos a abrir la guía. Entonces vamos a seguir. Definición del espectro sísmico de respuesta. Entonces empezamos en el cuadro de diálogo parámetros del análisis espectral. Pulse el botón definición del espectro. Entonces lo que vamos a poner es definición del espectro. Aparecerá el nuevo cuadro. Entonces tenemos este cuadro y le ponemos definición del espectro que está aquí abajo. Volvemos al robo y aquí está definición del espectro está acá. Le damos clic y me aparece este cuadro de acá. Luego me aparece este cuadro. Luego debemos definir el espectro sísmico de respuesta según el lugar geográfico, en nuestro caso de Santa Cruz, ¿no? Y empezamos entonces, definición del espectro de respuesta. En el cuadro de diálogo parámetro del análisis espectral, pulse el botón definición del espectro. Bueno, ya eso apretamos. Aparecerá el nuevo cuadro de diálogo que sería este. Y ya hicimos esa parte, ¿no es cierto? Ahora debemos introducir los valores del espectro que se recomienda de la norma para la ciudad de Santa Cruz. Bien, habla del apartado 3.4 de la norma, indica que para la ciudad de Santa Cruz debemos aplicar un espectro tipo 4. Dice. Esta era la anterior, la guía sísmica, entonces ahora es el tipo 3. El espectro se definirá en función de la zona a considerar. O sea, según la zona se define el espectro. En nuestro caso utilizaremos la zona 3, es decir, suelos blandos con capacidad cortante entre 0,5 y 2 kilos por centímetro cuadrado. La norma sugiere el siguiente espectro basado en pseudoaceleración versus tiempo. Entonces aquí me muestra la pseudoaceleración versus tiempo. Y acá me da SA sobre gravedad. Entonces es pseudoaceleración sobre tiempo. Ahora, al brindarnos la norma, la pseudoaceleración, debemos calcular la aceleración espectral máxima usando la siguiente fórmula. O sea, esta aceleración que me da acá, esta aceleración, pseudoaceleración, está dividida entre la aceleración de la gravedad. Por lo tanto, para que esta aceleración sea una aceleración, tenemos que multiplicarlo por este factor, SA sobre G, por FI sobre FC. SA es el factor de zona, G es la gravedad, FI es el factor de importancia del edificio y FC es el factor de comportamiento del edificio. ¿Ya? Entonces, aquí están definidos los valores, los datos, y lo multiplicamos por la aceleración de la gravedad para que se simplifique, ¿no es cierto? Bien. Ahora, el factor de importancia, la norma sísmica boliviana en el apartado 5 clasifica los edificios en 4 grupos, A, B, C y D, y le asigna a cada grupo un factor de importancia.
Para nuestro ejemplo se trata de un edificio de apartamentos. En el edificio de apartamentos sería del grupo C. El factor de importancia sería 1. Luego el factor de comportamiento, la norma sísmica boliviana en el apartado 7.1 establece valores del factor de comportamiento en función de la ductilidad de la estructura. Para nuestro ejemplo, tratándose de sistemas de pórticos tridimensionales con muros de cortante, usaremos el valor del factor de ductilidad igual a 2. Para este podemos ayudarnos con la siguiente planilla. Y aquí hay un ejemplo de la planilla, ¿no? Aquí está la aceleración. Tenemos desde 0 hasta 6 segundos. Tenemos la pseudoaceleración, que es la aceleración dividida entre la gravedad. Y en la siguiente planilla tenemos la aceleración, ya multiplicado por los dos factores y la gravedad. Esta pseudoaceleración de acá. Y ya aquí me da entonces la aceleración, que vendría a ser metro por segundo cuadrado, ¿no? Bien, entonces comenzamos a introducir los valores. Para introducir los valores, entonces lo que tenemos que hacer nosotros es encontrar nuestro espectro, que sería este de acá, ¿no? Este fue el que metimos la otra vez. Aquí está el periodo y acá está la pseudoaceleración y aquí ya está multiplicado. Entonces esta de aquí sería la aceleración. Perfecto, entonces este cuadro nos va a servir y lo vamos a hacer. Vamos a trabajar con el robo. Este manual lo vamos a minimizar. Luego el robo. Bueno, voy a cerrar esto primero. Que no puedo hacer nada mientras no tenga comando abierto. Ya, ahora sí. Ahora de nuevo hacemos, nos vamos al análisis, tipo de análisis. Hay dos espectrales aquí, ¿no? Entonces vamos a eliminar uno, o los dos los eliminaremos, porque vamos a empezar de nuevo. Bien, ahora el 11 también lo vamos a eliminar. Bien, no tengo, entonces solamente tengo modo de vibrar de la estructura y vamos a empezar con el modo espectral. Le doy nuevo, me aparece definición de un nuevo caso, le doy espectral, le doy OK. Bien, y voy a definir entonces, luego una vez que me ha salido espectral, le doy definición del espectro y me aparece este cuadro de acá. Entonces el nombre del espectro tenemos que poner, pero de todas maneras vamos a ir siguiendo paso a paso la norma. Bien, ahorita estamos acá, ¿no? Estamos en esta parte de acá. Entonces lo que tenemos que hacer, definición del espectro, aparecerá el cuadro de diálogo. Colocamos el nombre del espectro. Entonces aquí en el robo colocamos el nombre del espectro y ponemos espectro guión bajo Santa Cruz, le ponemos así. Okay. La motivación al 5%. Vamos a ver cómo está acá. La motivación, fíjense que aquí está 0, entonces pondremos 0.05 de amortiguación.
Luego definimos amortiguamiento, ya pusimos 5%. En la abscisa X, o sea, en esta parte de aquí de X ponemos periodo, y en la Y ponemos aceleración. Entonces, y luego, brindamos los efectos sísmicos basados en estos parámetros. Puse el botón agregar. Entonces vamos a terminar. Aquí está en X periodo y en Y aceleración. Entonces estaba en velocidad, ponemos en aceleración. Una vez tenemos eso, ponemos agregar y me aparece ya el nombre del espectro, ¿no? Ahora, con esto se habilitan dos fichas para configurar el espectro. Active la ficha puntos. Entonces nos fijamos acá. Al poner esto se ha habilitado evidentemente este menú de acá y le damos punto. Y al darle punto, entonces se me habilita X y Y. Y eso es lo que teníamos que meter acá, ¿no? No, este está aquí en el Excel. Bien, una vez teniéndolo acá en el Excel, entonces podemos meter el periodo 0. Este de aquí sería el periodo, el que está acá en la casilla I. Y lo que están en K sería la aceleración. Entonces 0, la aceleración sería 0.8093. Y le damos, en cada punto le vamos a agregar. Luego el siguiente sería 0.3. En Y sería 2.2256. Le damos a agregar. Luego el siguiente sería 0.864. En Y sería 2.2256. 2.2256. Luego el siguiente sería el número 4. 1. En Y 1.9230. 9230 le damos a agregar. El siguiente sería 1.25. Hay algo mal aquí. En 0.3 es 2.2, en 3 es 1 y otra vez volví, este está mal. El 4, a ver. El 4 es 1 en X. Por eso mal lo hemos metido aquí. Y además un número grande. Entonces lo modificamos este de aquí. El 4 era 1 y en Y En Y es 1.9230. 9230. Le vamos a agregar. Perdón, otra vez está mal este. 4 es 1 y 1.9230, ¿no? Sí. Le damos modificar. No lo eliminaré eso ya. 0 y 0.81, 0.30, 2.22. Bueno, solamente dos decimales pone. El 3 es el que está mal. El 3 está mal. Le damos entonces 0.864. Y en Y sería 2.2256. otra vez repite, ¿no? 2.2256, ¿no? Sí. Bien. Ahora está bien. Ahora el 4. Está bien, pero está bien.
1 está bien, ¿no? Ya, entonces ahora metemos el 5, 1,25. ya, Y sería 1,5384. 53 le vamos a agregar 1.25, 1.53, 84. le vamos a modificar, ¿no? Sí, ahora sí. Ya, vamos a meter el 6, En X sería 1,5 ya, y en Y sería 1,2820. 28.20, Sí, ya. Ahora nos toca el 7. 7, En X sería 1,75. ya, en Y En Y sería 1,0988. 98, 0,988. 0 punto, está bien, ¿no? Sí, 1,0988. Está bien. Bien. Ahora el 8, 2 en X. 2, En Y sería 0,9615. 96.15. Bien, ahora nos toca el 9, En X sería 2,5 ya, y en Y sería 0,7692. 76.92. El punto 10 Ya está bien, ¿no? El 9. Ahora metemos el 10, el 10 sería 3 3, en X. en Y, En Y sería 0,6410. 4, 10. Bien. Ahora el 11, En X sería 3,5 ya, y en Y sería 0,5494. 94. Bien, ahora metemos el 12, En X sería 4, 4, en Y sería 0,4807. 4807. Perfecto, ahora tenemos el 13, En X sería 4,32, ya, en Y sería 0,4451. bien. Le damos a agregar. Listo, hemos metido todo, entonces el periodo y la aceleración. Bien, una vez que hemos metido eso, vamos a ver si le damos, aquí había el problema si le dábamos cerrar y otro decía que hay que darle ok, vamos a ver qué nos dice. Bien. Indica para la ciudad de Santa Cruz. El espectro se define en función de la zona, considerar, bueno, o sea, lo leímos. Brindamos la aceleración. Bueno, aquí está explicando. Metemos los 6 valores, esto es lo que hemos hecho ahorita, ¿no? De esta manera. Pulse el botón cerrar, dice. El espectro ya ha sido definido. Entonces, de esta de aquí, nos fijamos. Y es correcto, ¿no? Solamente no hay otra opción. Solamente le damos cerrar y ya el espectro ha sido definido. Ya, pero tiene todavía su... En el cuadro de diálogo, parámetros del análisis espectral, pulse el botón definir dirección. Entonces de acá apretamos definir dirección. Seguimos acá y le damos definir dirección.
Y aquí está la dirección en X, en Y, en Z. Pero vamos a ver cómo lo define. Aquí fíjense, en X1 quiere decir 100% la vibración, en Y también, en Z solamente el 10%, 0.1. Le da a activar, ¿no? Y le damos OK. Entonces, aquí en Z sería 0,1. Ahí está. Luego está en activar y luego le damos OK. Muy bien. Vamos a ver. Ahora dice, ¿no? La norma booleana en su apartado indica que el análisis sísmico será 100% en la dirección X y Y, pero para la dirección Z solo el 10%. Establezco esos valores y correspondientes y pulse OK. Ya le dimos OK acá. Ahora en el cuadro de diálogo parámetro del análisis espectral, pulse la flechita. Otra vez nos volvemos acá. Ya le dimos OK y está en el análisis de parámetro espectral. Entonces pulse la flechita, dice. Y pulsamos la flechita y automáticamente cambia de color el espectro, ¿no? Estaba en azul, ahora está en verde. Y el amortiguamiento está en 0.05. Sigamos lo que dice el manual. Ahora pulsa el botón, la flechita, para asignar el espectro creado a nuestros cálculos. El cuadro de diálogo quedará finalmente así, o sea, en color verde. Está correcto. Muy bien. Ahora en el cuadro de diálogo, opciones de cálculo, vemos que se han creado 3 nuevos casos de carga para la dirección X, Y y Z del espectro. Entonces vamos a revisar esto. Vamos al rojo y dice, perdón. Tiene que darle OK para hacerlo resaltar. ¿Ya le dimos OK o no? No le hemos dado. Ya, le damos OK y entonces nos fijamos acá y realmente se ha creado espectral en la dirección X, espectral en la dirección Y y espectral en la dirección Z. O sea, se han creado 3 casos de cálculo. Y es lo que dice, ¿no es cierto? El manual está correcto. Ahora, definición de masa. Una vez hemos llegado ahí, para definir la matriz de masa, la norma sísmica boliviana en su apartado 9.11 indica que se deben considerar el 100% de las cargas muertas y el peso propio de la estructura, pero solo el 50% de la carga de uso o de la carga viva, ya que se supone que durante la acción sísmica no se encuentra toda la carga viva en la estructura. Esa es la suposición, ¿no?, del análisis. Ahora, ROW nos permite hacer la inconversión automática de los diferentes estados de carga de masa para aplicarla a la estructura. Bien. En el cuadro de diálogo, opciones de cálculo, active la ficha carga conversión. Entonces nos volvemos acá. Y aquí tenemos tipo de análisis, tenemos carga conversión. Entonces le damos clic acá y me sale este cuadro de diálogo. Entonces nos vamos a ir indicando. Pulse el botón 3 puntitos. Fíjense que acá está el botón 3 puntitos. Dice convertir casos, 3 puntitos. Para seleccionar los casos de carga a convertir, aparecerá el siguiente cuadro de diálogo. Va a aparecer este. Selecciona el caso número 1, estamos seleccionando este caso permanente, y pulsa el botón, las 2 flechitas relativas, y se carga dicho caso a la lista superior. Entonces, vamos a hacer eso. Apretamos los 3 botoncitos acá, y luego vamos a seleccionar el peso propio.
Luego le damos a las dos flechitas y se ha cargado, ¿no es cierto? Se cargó. Muy bien, hasta ahí. Se carga, bueno. Ahora cierra el cuadro de diálogo, hay que cerrar este, ¿no? En este ejemplo, el caso de carga permanente 1 contiene el peso propio de la estructura y todas las cargas de tabiquería y acabado, carga muerta. Y en el cuadro de opciones de cálculo asigne el coeficiente 1, es decir, 100%. Cuidado los que están ahí, aparte de ser, por ahí se queda el vídeo y le va a regar los vídeos a ustedes. Luego se vienen acá. Activen las direcciones de masa en X, Y y Z. Entonces, este cuadro de diálogo, activamos la masa X, Y y Z. Bien. Para que se consideren los tres casos del análisis espectral y defina la dirección de conversión en Z negativo. Entonces, definimos la dirección en Z negativo. Pulse agregar. El cuadro de diálogo quedará de esta manera. Entonces vamos a hacer. Bien. Entonces ya tenemos esto. Le damos. Perdón. Le damos cerrar, ¿cierto? Ya está acá la dirección de conversión en Z negativo. El coeficiente 1 nomás le damos, ¿no? Coeficiente de conversión 1. El coeficiente queda en 1 nomás, ¿no? Perfecto. Y le damos agregar. Entonces le damos agregar. Y ya está agregado el primer caso. Luego seguimos con el siguiente caso de carga, sería el 2. Seleccionamos el 2, le damos con las dos flechitas hacia arriba. Luego cerramos. Estando cerrado tenemos X, Y y Z están tiqueados. El coeficiente 1 al 100% le damos a agregar. De nuevo convertimos el tercer caso de carga. Para nosotros el tercero es carga muerta de techo, ¿no? Le damos dos flechitas arriba, le damos cerrar. Y nuevamente está tiqueado X, Y, Z, el coeficiente 1, le damos agregar. Seguimos con el cuarto caso de carga, que es carga viva de piso. Le damos clic. Y luego le damos cerrar. Variamos el coeficiente, en vez de 1 ponemos 0.5, porque nos dice que es el 50% de la carga viva. Le damos agregar. Luego nos vamos a la carga número 5, que es carga viva de techo. Luego cerramos. Y también, como es carga viva de techo, entonces ponemos 0.5. Le damos agregar. Y luego no hay más, porque si se fijan, la carga número 6 es viento. Y hemos dicho que viento y sismo no se pueden mezclar. Entonces le damos cerrar nomás. Una vez que tenemos ya convertido, le damos calcular. Perdón, hay que calcularlo primero. Repita los puntos, después le damos 0.5, todavía queda finalmente, nos está explicando cómo queda. Ya está la conversión de masa, cierre, solamente cerrar, no calcular. Muy bien, parece que ya el compañero estaba estudiando. Le damos cerrar. Muy bien, una vez llegamos a ese punto, ahora cálculo e interpretación de los resultados. Habiendo hecho la configuración mencionada en los capítulos anteriores, pulse el botón calcular, así calculamos. Pero antes de eso, nosotros le vamos a dar guardar, para que guardemos hasta ahí lo que hemos hecho.
Bien, una vez que estamos acá, otra vez nos vamos a análisis y aquí está la ficha calcular, o directamente también podemos calcular desde acá. Entonces le damos clic. Y en la cara no está distribuida correctamente, no hay objeto en la edición. Vamos a ver cuál es esta ya. Debe ser de la parte de viento, seguramente nos salía ese error, ¿no? Número de error 0, advertencia hay 1. Entonces le damos cerrar. Bien. Y nos fijamos en la... Está espectro X, Y, Z, carga simple, no tenemos todavía combinación. Vamos a seguir viendo el manual. Bien, dice, para verificar la situación, vamos al menú resultado, diagrama de edificio, y aparecerá el nuevo cuadro de diálogo. O sea, nos vamos primero a diagrama de edificio y nos vamos a ver el momento, la fuerza en X, Y y el momento en Z. Entonces nos vamos a robo y aquí en resultado hay entonces diagrama para edificio, está aquí, diagrama para edificio, y luego seleccionamos Y, X, Y y el momento en Z. Eso es lo que nos dice, ¿no es cierto? Bien. Ahora, en la ficha esfuerzos, active FX, FY y el momento Z, además de la opción anotaciones. Eso es importante para que salgan los valores. Le damos clic a la ficha anotaciones. Esto nos mostrará la fuerza cortante totales, llamada también cortante basal, y el momento, o sea, y los momentos torsores en cada planta del edificio. Ponga aplicar la estructura, aplicar. La estructura se muestra de esta manera, entonces. Pero no nos indica aquí, planta no nos indica dónde, ¿no? Dónde aplicarla. Pero vamos a seguir. Le damos a aplicar entonces. Y aquí me sale en cada planta, entonces vemos acá, por ejemplo, de esta manera, la fuerza en X, Y, Z, pero estamos en peso propio. Entonces, lo que tenemos que darle es espectral en X, por ejemplo, y ahí me sale ya la fuerza cuando el espectro se está moviendo en la dirección X. Ahí lo ponemos un poquito, la vista siempre hay que buscar para que uno pueda interpretar estos valores, ¿no? Un poquito difícil, ¿no? Pero se puede mover la ficha. me está indicando en cada planta, lo único que está un poco entreverado. Bien, entonces me está mostrando en la dirección X. Si yo quiero ver, esto lo puedo anotar en una tabla. También vamos a ver que después hay una tabla donde están anotados estos valores. Después nos vamos y vemos el espectral en Y. Y fíjense que cambia estos valores. Estos valores de acá cambian, ¿no? Bien, y luego espectral en Z. Bueno, en Z ya no tiene valores.
solamente hay en X y en Y, ¿no? Sigamos. Bien, aquí puse la estructura muestra así, dice, ¿no? Aclaración importante. El cortante basal se debe calcular según la norma boliviana, usando el método CQC de combinación modal espectral, y no así los antiguos métodos ABCE, absoluto, diré sumatoria absoluta, suma en valor absoluto, o SRSS, que quiere decir raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, que solo se consideran en el análisis bidimensional. Dice que tiene que ser en CQC. Vamos a ver. Aquí fíjense en esta parte de acá, donde dice seleccionar el modo propio. Le damos clic a la flechita y está seleccionado automáticamente CQC. Pero también hay, fíjense, la combinación SRS, CQC, combinación 10% y combinación 25M. Bien, está seleccionado automáticamente en CQC, o sea, está correcto como dice la norma. Ahora vamos a periodos fundamentales de la estructura. Las estructuras presentan varias formas, varios modos de vibrar, cada una de ellas asociada con un periodo y con una masa translacional equivalente. El periodo fundamental de un edificio se puede definir como el tiempo que éste se demora en completar un ciclo de vibración, es decir, va y vuelve, completa el ciclo de vibración. El periodo de función de la masa y rigidez de la edificación, o sea, es función de la masa y de la rigidez del edificio. En robo podemos obtener el periodo fundamental de la estructura activando el menú resultados avanzados, modos propios. Entonces podemos nosotros ver esta tabla. Entonces nos volvemos acá. Y acá en resultado tenemos avanzado abajo, modo propio, le doy ahí. Entonces me va a dar no está conectado, dice. ¿Qué será? No quiere. ¿Ah? ¿A dónde? ¿Aquí? Cerrar sería. Pero claro, si ustedes, lo único que firme nomás la lista nada más. Se nos han colgado, parece, ¿no? No da ni para grabar.
vamos a minimizarlo. Ya creo, ¿no? Bien, ahora vamos otra vez a abrir nuestro... Entonces nos ha mostrado esta planilla de acá, nos ha mostrado, ¿no? Resultado avanzado, modo propio. Aparecerá una tabla de la siguiente información. Aquí tenemos la frecuencia, periodos en segundos, y aquí tenemos U en X y U en Y. O sea, este es el porcentaje de masa que se está moviendo para el modo, el caso, este es el modo, sería el modo 7, ¿no? El caso 8. Entonces nos fijamos en nuestra tabla. Aquí está en la tabla. Nos fijamos en qué modo, bueno, aquí está, fíjense, caso y modo. Nos fijamos en qué modo participa el 90%. Aquí, por ejemplo, en el modo 4 está participando el 63.33% en la dirección X, la masa. Y en la dirección Y está participando el 91.76% la masa. La norma dice que es suficiente el modo cuando la estructura esté participando más del 90%, pero en los dos sentidos. Entonces nos fijamos más abajo. Tenemos el de más abajo sería el modo 5, ¿no? El caso 10, modo 5. Está participando el 92.78% de la masa en X y el 91.76% en la dirección Y. Entonces el modo 5 sería ese sería el que me indica el periodo de la estructura, es decir, sería 2.99 segundos. En 2.99 segundos la estructura se está moviendo, diríamos, el 90% de la masa. Y al moverse ese 90% en X y en Y, puede fallar la estructura. ¿Listo? Ese sería el caso más crítico. Entonces puede fallar la estructura. Aquí, por ejemplo, hay que ver claramente un concepto que el CIPECAT, por ejemplo, he visto que el CIPECAT, unos alumnos que han dado su monografía, eligen el modo y suman el modo 1, el modo 2. El modo 1 tiene el 10% de la masa, el modo 2 el 20%, y lo suman hasta enterar el 90%. Y eso, o sea, no hay concepto que diga eso. ¿Por qué? Porque un movimiento es así, digamos, supongamos que la estructura se mueve así, otro que la estructura se mueve así. Yo no voy a sumar eso porque son independientes la forma de vibrar. ¿Cómo voy a sumar aquí y acá la masa? Si son independientes, la forma de vibrar es independiente. Pero si en un modo, digamos, supóngase que es así y además gira ese modo, porque él lo define la máquina, cómo va a vibrar la estructura, si en ese modo está el 90% de la masa en X y en Y, entonces ese modo es que la puede hacer fallar la estructura. ¿Listo? Y no así como el CIPE suma. Pues no hay concepto, ¿no? ¿Cómo voy a sumar si la estructura se va para adelante y en la masa entra un 30% de masa? Después se va para la derecha y ahí entra otro 30. Y si sumo los dos son 60. Pero no está participando los 60 en el número 2. En cada uno ha participado su masa. ¿Listo? Entonces ese yo veo ahí en el rojo y hay que escribirle lo que son funcionarios del CIPE. Los modos de vibrar son independientes. La falla de la estructura no va a fallar aquí ya falló la estructura, lo estamos sumando y sumó el 90%. No,